Sí. Hoy ha habido pleno en el Parlamento Vasco, asuntos económicos, lógicamente, y de otra índole. Ahí estamos viendo justo los prolegómenos de esta sesión plenaria, en el que ha habido un momento, digamos, más o menos tenso, porque Euskal Herria Bildu ha pedido la reprobación de la consejera Gotzone Sagardui, motivada por las dudas en torno a la vacunación de los que fueron gerentes del Hospital Santa Marina y del Hospital de Basurto. Ampliamos esta información, esta y otras informaciones, con nuestro interlocutor, con el parlamentario de Euskal Herria Bildu, Iker Casanova. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Iker. Eso, arratsaldeon. Bueno, por darle un poquito de actualidad al tema, esta reprobación que tendrá que ser debatida en el pleno del próximo jueves, ¿qué os ha motivado a presentarla? Y además ya contando con apoyos de otros grupos de la oposición. Pues nos ha motivado a presentarle una cosa muy simple, y es que tenemos la constancia documental de que la consejera de Sanidad ha mentido al Parlamento y ha ocultado información de la cual disponía sobre una serie de vacunaciones irregulares que generaron en su momento estupor e indignación en la opinión pública. Por tanto, si bien en el ámbito de la gestión puede haber un cierto nivel de tolerancia, porque bueno, puede haber un componente ideológico o cosas que no salga bien o gestiones que no sean todo lo brillantes que debieran ser, pero creemos que hay unas normas mínimas que sí deben respetarse, y una de esas normas es precisamente a la que me refería, decir la verdad al Parlamento, porque decir la verdad al Parlamento es decir la verdad a la sociedad, y en un momento y en una situación como la que nos encontramos en medio de esta pandemia, la confianza de la ciudadanía en las instituciones se basa en que puedan tener la certeza de que, bueno, con aciertos o con errores, pero al menos en las cosas que son objetivas no mientan. Y la consejera ha mentido, y además los partidos que sustentan al gobierno han bloqueado la posibilidad de que en la Comisión de Salud se reciban testimonios de más personas relacionadas con esta cuestión, y en una decisión inaudita pues ha censurado las peticiones de comparecencia realizadas por Euskal Herria Bildu, ¿no? Por tanto, tanto por esa falta de respeto a la verdad, que es una falta de respeto a la ciudadanía, como por esa actitud inédita de bloqueo de iniciativas parlamentarias perfectamente legítimas, entendemos que era el momento de llevar al Pleno la reprobación o la petición de reprobación de la consejera, que me adelanto a quien esté sacando cuentas. Es evidente que no tiene los votos suficientes para salir adelante, pero creemos que ante la gravedad de los hechos también se tiene que poner sobre la mesa pues una de las medidas pues más drásticas que puede articularse desde la oposición, que es algo que no se hace a la ligera, que es algo que se hace en muy poquitas ocasiones, y que creemos que esta es una de esas ocasiones porque el comportamiento de la consejera ha sido inaceptable. Efectivamente, ayer, como comentaba, se esperaba la comparecencia en la Comisión de Salud en el Parlamento de Sabas, de Maiz, que no se presentaron. Sí que participó Jonan Fernández, el presidente del AVE técnico, hablando, entre otras cuestiones, del fin del estado de alarma. Es una pregunta que también quiero formular a Euskal Herria Bildu. ¿Cuál es la opinión de lo que va a pasar en Euskadi tras la finalización del estado de alarma? Pues bueno, yo diría que jurídicamente el estado de alarma, como escenario, decía, jurídico, desaparece, pero creo que la situación nos lleva a que el conjunto de la ciudadanía y también buena parte de los representantes políticos estemos sumidos en un auténtico y literal estado de alarma ante la constatación de que nuestros dirigentes no son capaces, ni siquiera en una situación de la gravedad y del grado de previsibilidad que tenía esta, de tener previstos unos recursos para dar a la población lo que decía anteriormente, certezas. Reclamamos certeza de que los gobernantes nos dicen la verdad, y también tenemos el derecho a reclamar certezas en cuanto a la normativa que va a regir nuestras vidas a partir ni más ni menos que este domingo. Es absolutamente inaceptable, y por eso decía que razón para sentirnos alarmados y por tanto en un estado de alarma permanente que tanto el gobierno central como el gobierno vasco estén jugando a este juego sorprendente e indignante de no tener encima de la mesa con una mayor previsión y una mayor antelación un escenario bien definido de lo que en términos jurídicos, que en última instancia son los términos que van a marcar las normas que se supone que van a permitirnos mejorar la lucha contra la pandemia y por tanto cuidar nuestras vidas y nuestra salud,
y que llegue esta situación y nos encontramos así. Que no sabemos si hay que hacerle caso a Revilla, si hay que hacerle caso a Urkullu, si hay que hacer caso al Gobierno central, hay que hacer caso al fiscal, hay que hacer caso al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al Supremo, no sabemos si se puede salir, en qué horarios, en qué grupos, no sabemos la hostelería y ahí habrá gente que estará pues con sus expectativas laborales a cortísimo plazo pendientes de que todo esto se aclare. Es decir, nos encontramos en una situación que tanto política como sanitariamente nos parece absolutamente inaudita y por tanto vuelvo a remitirme a la consideración inicial. Hay motivos para estar alarmados, no solo porque estamos en una pandemia, sino porque estamos constatando un día sí y otro también que no tenemos unos dirigentes políticos a la altura y con capacidad de dar seguridad y de dar unas certezas a la población sobre algo tan importante y tan previsible como era el escenario que se abría a partir de la finalización del estado de alarma decretado por el Gobierno central. Efectivamente, faltan 48 horas para la finalización del estado de alarma y esto es una incógnita. Pero quiero hablar también de otras cuestiones con Euskal Herria Bildu y con su parlamentario Iker Casanova. Por ejemplo, esa manifestación que habéis convocado para el próximo 5 de junio aquí en Sestao. ¿Con qué motivo y qué es lo que pretendéis con este acto? Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo denunciando en diferentes espacios institucionales y también en las calles la situación de marginación que viene sufriendo la margen izquierda en los últimos años. No me puedo extender porque este no es formato para extenderse, pero todos los que vivimos aquí sabemos que nuestra comarca se constituyó sobre un modelo industrial en los años, bueno, ya desde el siglo XIX, principios del siglo XX, pero bueno, con una aceleración muy intensa en los años 50 y 60. A partir de ahí, de las necesidades de un modelo industrial que estaba asentado en la margen izquierda, se produjo un enorme fenómeno de inmigración, se multiplicó la población, se construyó nuestra comarca desde un punto de vista urbanístico, pero ese modelo industrial sobre el cual se construyó Ezkerraldea desapareció ya en los años 80. Y la pregunta que nosotros nos hacemos en estos momentos es ¿cuál es el modelo actual? Y tenemos que constatar con preocupación que realmente a quienes han estado gobernando en este país no les ha generado la más mínima preocupación construir un modelo para la margen izquierda que sustituyera al anterior. Por tanto, como suelo decir en muchas ocasiones, desapareció el modelo de industria tradicional, esta comarca se ha quedado colgada de la brocha. Es como si nos hubieran quitado la escalera. Aquí vivimos cientos de miles de personas, aquí hemos sacrificado nuestro paisaje, nuestro urbanismo, nuestros recursos naturales. Estamos viviendo en ciudades, iba a decir incluso feas, construidas rápidamente. Es decir, es mucho lo que este país ha sacrificado por un modelo industrial y a partir del año 85-90 nos empiezan a decir que eso se acaba y que aquí, bueno, lo que tenemos que buscar es construir supermercados y ser una especie de ciudades dormitorios concentradas en los servicios y con donde la poca industria que queda es una industria ligada a la que ha resistido a esa transición o a ese proceso de desaparición de la industria tradicional. Por tanto, ¿qué es lo que pide Euskal Herria Bildu el día 5? Pide que Ezkerraldea se sitúe en la agenda política de quienes toman las decisiones en este país, porque tenemos la percepción y yo creo la constatación de que para quienes han tomado las decisiones, y vamos a hacer las cosas con nombres y apellidos, especialmente para el Partido Nacionalista Vasco, pues Euskal Herria terminaba en Basurto y a partir de ahí, Zorroza incluida, pues era una tierra a olvidar. Y el resultado es que tenemos unos índices de paro, de pobreza, de marginación, problemáticas relacionadas con la vivienda, con la falta de formación, que nos sitúan a la cabeza, en este caso a la cola de nuestro país. Y creemos que ya es el momento de decir que basta ya. Entendemos que todas las iniciativas que se han articulado en los últimos años por parte del Gobierno vasco han sido más bien iniciativas de marketing destinadas a responder a las críticas que en este sentido se les hacían desde la margen izquierda y por tanto entendemos que habrá que seguir precisamente en esa línea crítica y reivindicativa para conseguir que desde las instituciones de este país se articule un modelo nuevo basado en una industria moderna para la margen izquierda que permita que la gente de aquí, además de aspirar a trabajar en el ámbito de los servicios o a emigrar, pueda aspirar a construir un proyecto de vida en la margen izquierda con acceso a trabajos cualificados en el ámbito de la industria más moderna. Para eso necesitamos definir nuestra oferta de suelo industrial, para eso necesitamos atraer inversiones en esos ámbitos y para eso necesitamos que haya un gobierno convencido de la necesidad de hacer esas cosas. Gobierno que a día de hoy no tiene esa voluntad y al cual, bueno, trataremos
modestamente de señalarle que precisamente tiene un déficit muy importante en la margen izquierda. Esa alternativa industrial que propone Euskal Herria Bildu. Veíamos, acompañando a Iker, la comparecencia allí en Santurtzi cuando se presentaba o se informaba de ese acto el próximo 5 de junio en Sestao. Para la coalición, ¿qué es dos cuestiones de Sestao, además? ¿Qué le preocupa más? ¿Los robos y desperfectos en el Horno Alto o la venta del suelo de los terrenos de la naval de Sestao? Hombre, la verdad es que es un poco, como suele decirse, si tienes frío y tienes que calentarte echando un Picasso a la hoguera, pues hombre, depende del frío que tengas, ¿verdad? Yo creo que son cosas de orden distinto. Una es un patrimonio importantísimo que tiene nuestra comarca y todo nuestro país, como es el horno, y otra es algo también importantísimo, como es la posibilidad de desarrollar una industria a la que me refería anteriormente, una industria avanzada que dé empleo y calidad de vida a las gentes que aquí vivimos, ¿no? Pero creo que en cierta medida están unidas. Ya nuestro grupo, cuando tuvimos conocimiento de los desperfectos que se estaban produciendo en el horno, pues también en ese sentido pensamos que era la hora de levantar la voz y de exigir a las instituciones, no solo apeladas a cuidar de ese horno, sino obligadas por ley a mantenerlo y a valorizarlo, pues realmente cumplieran con sus obligaciones y se pusieran las pilas para, en primer lugar, evitar que se produjeran más desperfectos y, en segundo lugar, concluir los trabajos de reparación en el horno y de puesta en valor, es decir, que pueda ser un instrumento útil para que se realicen visitas y en su entorno se puedan realizar actividades formativas y de otra índole, ¿no? Por tanto, eso lo llevamos al Parlamento, también al Pleno de Sestao, y además lo conseguimos. Ese compromiso por parte de las instituciones para continuar con la hoja de ruta que lleva mucho tiempo parada de reparación y restauración del horno, y en ese sentido estamos muy satisfechos porque yo creo que no hay nadie en la margen izquierda al cual el Horno Alto y la propia historia de Altos Hornos no le evoque pues una parte de la historia de su vida o de la de su familia, ¿no? De hecho, hablábamos también de la naval y también presentamos otra iniciativa que también consiguió el respaldo mayoritario del Parlamento para que en la naval se den medidas de protección sobre parte del patrimonio industrial que ahí subsiste, como puedan ser las grúas y otros elementos, edificios y material mueble que pueda tener un valor histórico y que también debe ser conservado. Pero es evidente que yo creo que la mayoría de la ciudadanía, sin hacerle ascos realmente a esa conservación del patrimonio, también está muy preocupada por el futuro y por las oportunidades de empleo que pueda haber en la zona, ¿no? Y en ese sentido nos parece calamitosa la gestión que se ha hecho desde el gobierno vasco en torno a todo lo que ha sido el cierre de la naval y la gestión posterior del proceso concursal y de los terrenos. Creemos que se podía haber evitado el cierre de la naval en su momento con una intervención pública y que existía respaldo jurídico para poderlo haber hecho, y creemos que es escandaloso que una vez que el gobierno vasco, por su inhibición, permite que la naval se cierre definitivamente, que no hayan sido capaces de intervenir en la compra de los terrenos para garantizar una continuidad del uso industrial de los mismos, y ahora estamos a expensas de que un grupo belga, en este caso, del ámbito inmobiliario, pues tenga a bien ceder los terrenos, o ceder, o a previo pago, evidentemente, alquilar esos terrenos para que se realice una actividad industrial. Ahí queremos decir dos cosas. En primer lugar, también en este sentido, lideramos un acuerdo en el Parlamento para pedir al Gobierno vasco que se comprometa al máximo de sus posibilidades para garantizar un futuro industrial del terreno de la naval. Pero que eso no estaríamos pendientes de un hilo si el terreno fuera propiedad del Gobierno vasco o de alguna empresa creada ad hoc por impulso público y con el objetivo de garantizar el uso industrial. Ahora, es verdad que hay una calificación urbanística que obliga a que una buena parte de ese terreno sea industrial, pero también tenemos a un propietario que dentro de la legalidad puede elegir qué utilidad le va a dar a esos terrenos. No estaríamos en esa situación, y esto es lo triste, si el Gobierno vasco hubiera hecho los deberes y hubiera adquirido ese suelo, porque en estos momentos nos consta, y además es público, que existen ofertas muy, muy interesantes del ámbito de la industria para ocupar los terrenos que dependen, como decía, en estos momentos ahora de que el propietario acceda a ello o no. Claro, entonces sería este de los pocos suelos industriales que quedarán en la margen izquierda, ¿no? Sí, es un suelo absolutamente estratégico, ¿no? Y a veces yo creo que hay palabras como histórico o estratégico que las usamos tanto que las podemos desgastar, pero realmente yo creo que en este caso no está de más hablar de suelo estratégico por dos cosas, por la dimensión y por la ubicación. O
Son unos terrenos grandes de 300.000 metros cuadrados, con salida a la ría y por tanto al mar, y en medio de una línea de industria donde tenemos ACB, tenemos Vicinay, llegamos hasta el puerto casi por la franja de la ría. Tenemos una serie de instalaciones además ligadas a la construcción naval, que no es fácil de encontrar en los diques secos, las rampas en las que se construyen y se arreglan los buques, y por tanto tenemos un terreno muy muy bien ubicado, con perfecto acceso, como decía, al puerto, a las autopistas, al aeropuerto, que debe seguir siendo un terreno industrial. La margen izquierda hablaba antes de las vicisitudes urbanísticas y de un cierto grado de hacinamiento con el que se construyó esta comarca por la necesidad de alojar a muchísimas miles de personas que cada año venían aquí, y desde luego no andamos sobrados de terrenos industriales, no hay ninguno de esta categoría, y alguno que se le parecía, como era el de la Babcock, pues desgraciadamente, nuevamente, y no es obsesión, pero es sí una constatación, por dejación del gobierno vasco, esos terrenos se han perdido en buena medida para usos industriales, y ya tenemos que los dos grandes proyectos que están en marcha ahí, que no ocupan la totalidad del terreno, pero es una buena parte, son los almacenes de Amazon, para lo cual se recalificó por parte del Ayuntamiento de Trápaga un terreno que era de uso industrial para precisamente poner almacenes, y otro proyecto que está en marcha, que es el de un centro comercial de la empresa Costco. Por tanto, cuando decimos que para algunos el futuro de la margen izquierda pasa por los centros comerciales y los grandes almacenes o los centros logísticos, pues realmente estamos denunciando algo que se está constatando en la realidad. Volvemos a decirlo, necesitamos terreno industrial, necesitamos capacidad de atraer inversiones de una cierta dimensión, y necesitamos que vayan vinculadas no solo a una industria o a unos sectores más maduros, que son los pocos que perviven en la margen izquierda, relacionados básicamente con la siderurgia, sino que también necesitamos atraer industria 4.0 y atraer una industria moderna que genere valor añadido y empleo de mayor calidad. Que es lo que siempre decimos, la industria es el futuro económico y el futuro laboral. Volveremos luego a economía, pero no quiero que se me olviden otras cuestiones de actualidad, como por ejemplo las recientes elecciones autonómicas en Madrid. ¿Qué lectura hace de lo que ha significado, es decir, de la mayoría de Ayuso como vencedora del Partido Popular y de Iglesias, del candidato de Podemos que se retira de la política, al menos de momento? Sí, empezando por la salida de Iglesias, pues a mí me parece, no la salida en sí, sino la forma, me parece un poco triste, y creo que es denunciable la situación absoluta de acoso que ha vivido tanto él como su familia, incluyendo a sus hijos menores de edad, ¿no? Yo creo que ha recibido una serie de ataques sistemáticos que han ido más allá de lo tolerable en la política, y ya el último escalón pueden ser ya las amenazas y demás, que entra dentro de lo delictivo, pero ha sufrido una persecución, una calumnia permanente. Se le han inventado cosas, se le han atribuido cosas de su vida privada, de sus asuntos económicos y demás. Evidentemente yo creo que ha tenido ciertos errores en su trayectoria. Creo que hizo un esfuerzo que sin su particular aportación quizás no se hubiera realizado, como es la construcción de Podemos, que ha dado pie a la reconstrucción de la izquierda en el Estado español, en unos parámetros que me parecen de una izquierda pues moderna y combativa y alternativa, y en ese sentido creo que tiene sus méritos. También se ha equivocado, creo, en muchas otras cuestiones, y como decía inicialmente, pues lo que no me gusta es que los motivos de su salida haya sido el acoso y derribo brutal, y además tiene nombres y apellidos, que el Partido Popular y Vox, fundamentalmente, más allá de todo lo aceptable éticamente, han desarrollado en su contra, ¿no? Los resultados no han sido tan malos, los de Podemos, y yo creo que en el fondo lo que ha habido es un agotamiento personal a la hora de hacer frente a esta realidad, ¿no? Y en cuanto a la mayoría de Ayuso, pues yo creo que me parece preocupante. Llevábamos mucho tiempo viendo, por ejemplo, la política de Estados Unidos y a un personaje como Trump con una mezcla de sorpresa y, no sé si decir, una cierta hilaridad y también un cierto desprecio, porque era una persona ridícula y absurda en cuanto a sus planteamientos y con un nivel intelectual y político bastante escaso, pero es cierto que Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, y es cierto que el PP las ha ganado en Madrid con un discurso que, bueno, en cuanto a calidad argumental y política no se aleja mucho de ello, ¿no? Ha conectado ciertamente, yo creo, con una fatiga social con respecto a todas las normas de autocontrol y de restricciones que nos ha supuesto la lucha contra la pandemia, pero lo ha hecho de una forma un tanto infantil, un tanto decir, bueno, yo no quiero normas, me da igual todo, yo me quiero tomar mis cañas, quiero que no me digan nada de lo que tengo que hacer,
y la salud y la vida de los demás pues que queden en un segundo plano, ¿no? Yo creo que es preocupante ese fenómeno. Creo que en buena medida tiene una dimensión circunscrita a lo que pueda ser Madrid. Creo que es difícilmente exportable, pero creo que es preocupante y cada vez tenemos más cerca ese populismo, ¿no? De todas formas, y volviendo a Estados Unidos, ya vemos que en Estados Unidos no solo han sido capaces de derrotar a Trump, sino que, para sorpresa de propios ajenos, las primeras decisiones tomadas desde la administración Biden parecen ir un poco más allá de, bueno, quítate tú para ponerme yo, y por lo menos yo no tengo ese aspecto y ese nivel intelectual ridículo. Parece que Biden, bueno, hoy mismo se habla de la liberalización de las patentes de las vacunas, parece que se está hablando de planes de estímulo realmente importantes, se está hablando de subir la fiscalidad a las empresas y a los más ricos. Todo esto es de Estados Unidos y, por tanto, yo creo que hay, de la misma forma que aquí llevamos cierto decalaje con lo que pasa en Estados Unidos y vamos con unos años de retraso, bueno, pues aquí acabamos de importar a Trump cuando ahí están enterrando parte de su legado. Y esto sí que trasciende la anécdota, porque estamos hablando de si la izquierda es capaz de articular una situación de transición como no hemos vivido en los últimos años en el ámbito de la ecología, de la revolución digital, de la transición productiva, de la lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera, si es capaz de ofertar cosas distintas que lo que hace la derecha para realmente conseguir que las gentes que son beneficiadas por esas políticas auspiciadas de la izquierda realmente recobren la ilusión y la confianza en la política y realmente participen en las elecciones para poder precisamente dar continuidad a esas políticas en beneficio de la mayoría. Me imagino que esas serán las claves que van a marcar este congreso de Euskal Herria Bildu que se va a celebrar este domingo, me parece que aquí mismo, además, en las instalaciones del BEC, en Barakaldo. Sí, pues precisamente sí, ¿no? Porque nosotros creemos que Euskal Herria es un país que se define a sí mismo, y en las encuestas así lo vemos, como un país de izquierda. Un país de izquierda en el que siempre gana un partido de derechas, aunque es verdad que la suma de las izquierdas generalmente también obtiene un mayor número de votos y de escaños, y también es verdad que hay mucha gente que vota al Partido Nacionalista Vasco que se autodefine como más a la izquierda de las posiciones de su propio partido, ¿no? Creemos que efectivamente este país también necesita un recambio político y que Euskal Herria Bildu está preparado para ofertar a la ciudadanía ese recambio, no un solo recambio de caras o de nombres, sino un recambio de políticas, porque realmente percibimos a un PNV que está más débil y mucho más agotado de lo que los resultados electorales demuestran. Entendemos que los tumbos que lleva dando en los últimos tiempos, la gestión de la pandemia es un caso, pero creo que hay muchos más, son reflejo del agotamiento de un partido que no es capaz ya ni de hacer las leyes por sí mismo, ¿no? Hemos conocido recientemente que se dedica sistemáticamente a pedir a consultorías y asesorías externas que le hagan las leyes. Incluso es un partido incapaz de legislar, es un partido incapaz de dar a la ciudadanía, por ejemplo, afectada por las restricciones de la lucha contra la pandemia, una alternativa en términos socioeconómicos. Me viene a la cabeza, por ejemplo, que ayer mismo Arantxa Tapia planteó un plan Renove para fomentar la compra de coches, en la cual va a incluir coches térmicos, coches gasolina y diésel, cuando en Francia, cuando en Alemania, cuando en el propio Estado español la apuesta ya pasa por tecnologías más limpias. Es una lista muy larga, digamos, de elementos en los cuales este partido demuestra su agotamiento y la necesidad de un recambio. Yo siempre digo que Euskal Herria es un país de izquierdas y lo que tiene que tener de una vez por todas es realmente un gobierno de izquierdas. Seguramente Euskal Herria Bildu también tiene muchas cosas que mejorar, hemos tratado de corregir y definir algunas de ellas en este proceso congresual, pero casi más que un final de nada, este congreso del domingo lo entendemos como un punto de partida precisamente para iniciar desde Euskal Herria Bildu un nuevo diálogo con la sociedad vasca, en el cual le demostremos a la mayoría de la gente que estamos preparados para asumir esas tareas de gobierno, que estamos preparados para ser alternativa y que tenemos propuestas, si no todas las respuestas ni las tenemos ni podemos aspirar a tenerlas, pero sí que tenemos propuestas para orientar las políticas de este país en terreno fiscal, en terreno laboral, en terreno de jornada laboral, en terreno de derechos laborales, en terreno de igualdad entre hombres y mujeres, de apuesta por la I+D y la tecnología, etcétera, etcétera, de otra forma mucho más beneficiosa para una mayoría que un partido y que un modelo, que es el que representa el PNV, que simplemente se limita
a ser vicario, a ser alumno aventajado de lo que las grandes empresas de este país le ordenan, ¿no? Yo creo que eso es un modelo que empieza a dar visos de agotamiento y está en nuestras manos ser capaces de convencer a la sociedad vasca de que existe alternativa y en ello es lo que estamos trabajando. Pero si Euskal Herria Bildu se ve como partido con capacidad para gobernar, tendrá que plantear cuestiones que creen empleo, que mejoren la actividad económica, incluso con una relación con la Unión Europea, que es de la que vamos a recibir estos fondos, que ya veremos a ver cuándo llegan y a qué se destinan. Sí, desde luego, yo creo que Euskal Herria Bildu ha demostrado en los últimos tiempos capacidad de compromiso en tareas de gobierno, que hemos sido, yo creo, uno de los partidos más responsables, por ejemplo, con respecto al gobierno central, en unos momentos de debilidad parlamentaria y en unos momentos también, como son estos momentos de pandemia y la subsiguiente crisis económica, que exigían responsabilidad y poner los intereses comunes por encima de las disputas y los pequeños chantajes partidistas, ¿no? En ese sentido hemos demostrado responsabilidad. Con respecto a lo que me planteabas ahora, evidentemente, la sociedad vasca creo que percibe todavía mayoritariamente a Euskal Herria Bildu con unas gafas del pasado, que percibe a un partido, y en las encuestas que nosotros tenemos y las que se hacen públicas también, así se define, como un partido honesto, en el sentido de que no está implicado en temas de corrupción, y un partido, bueno, en el sentido respetable, pero un partido más eficiente en la protesta y en el no, que en la construcción de alternativas. Ese es el gran reto que tenemos que superar, porque aunque consideramos que eso es un prejuicio más basado, como decía, en un sesgo de actitudes pasadas que en la realidad del presente, pero es un prejuicio muy arraigado, de la misma forma que está muy arraigada entre la ciudadanía vasca la percepción de que el Partido Nacionalista Vasco tiene capacidad para gobernar, ¿no? Que tendrán sus cosas, pero bueno, que con las cosas económicas pues son solventes, ¿no? Lo estamos viendo una y otra vez. Este país, por ejemplo, y creo que la lista sería muy larga, en temas de educación suspende los exámenes de PISA y tiene una de las escuelas con un mayor nivel de segregación económica y por origen de todo el Estado. En temas de I+D nos hemos quedado atrás. Estamos más cerca de España que de Alemania y llevamos años retrocediendo. En temas como la transición energética se ha dejado de lado cualquier tipo de política de apuesta por las energías renovables para someterse a los dictados de Repsol y del lobby del gas. Y el resultado es que estamos a la cola del Estado español, aquí ya no de Europa, a la cola del Estado español en cuanto a la producción de energías renovables. Los fondos europeos se han gestionado de una forma absolutamente chapucera. Al gobierno vasco se le pidió planificar transiciones y utilizar esos fondos en dinámicas de transformación y el gobierno vasco no está en eso. El gobierno vasco lo que es, como decía anteriormente, es un cumplidor de los mandatos que le llegan desde las empresas y por tanto lo único que tenía en el cajón era proyectos que Petronor o que Iberdrola le pudieran aportar, ¿no? Yo creo que la lista es muy larga, la lista de elementos, la propia gestión de la pandemia es uno más, que demuestran que este gobierno y el partido que lo sustenta no hace bien las cosas y al mismo tiempo creo que cada vez más sectores de la sociedad perciben que desde Euskal Herria Bildu, aparte de ser honrados y no meter la mano en la caja y aparte de ser buenos en la protesta, cada vez las alternativas que proponemos y las propuestas que hacemos son más sólidas y nos da mayor credibilidad para poder ser percibidos como una alternativa de gobierno. Pero evidentemente queda un camino por hacer y, como decía, esperemos que el domingo sea un hito en esa capacidad de cambiar la percepción de la sociedad, porque puedo asegurar que las propuestas y el trabajo existen y que además, una anécdota para terminar esta respuesta, ¿no? El otro día estábamos pidiendo la liberalización de las patentes de las vacunas, se nos decía que eso no amarcia nada y hoy mismo, como hacía referencia anteriormente, el propio gobierno de Estados Unidos respalda esa cuestión, ¿no? Otras que hablábamos de tasa COVID o subir impuestos a los más ricos. En fin, yo creo que este país está empezando a cambiar y cada vez más, si me permite la expresión, con respecto a la gestión del PNV, cada vez más gente se da cuenta de que el rey está desnudo. Y es un lugar común, es como hablar del tiempo en el ascensor, decir que bueno, el PNV por lo menos sabe gestionar, pero creo que cada vez más gente se está dando cuenta de que en el ámbito de la gestión también sus desnudeces son más que obvias. Pues también para terminar, Iker Casanova, una pregunta un poco anecdótica. Si pudieras escoger una vacuna, ¿cuál pedirías? ¿La Sputnik
No, yo creo que se está generando en torno a las vacunas una situación un poco kafkiana, ¿no? Yo no sé si la Sputnik, la Soberana que han hecho en Cuba, la que han hecho en China o la que han hecho en Estados Unidos, aquí en estos momentos no es cuestión de mirar el origen de las vacunas, sino la efectividad de las mismas. Y por Cuantas tanto más yo creo que mejor. efectivamente, cuantos más mejor. Y luego nos referíamos a la cuestión de la liberalización de las patentes. Si ha habido un esfuerzo investigador por parte de ciertas empresas o países, eso tiene que estar compensado, pero hablaremos de eso después, porque en estos momentos estamos viendo situaciones como la de la India o la que podíamos tener aquí si no hubiera vacunas, porque quiero recordar que en la India se está hablando de catástrofe con 300.000 casos al día y aquí tenemos, hemos llegado a tener la semana pasada, ahora afortunadamente está remitiendo 1.000 casos. Proporcionalmente, la semana pasada estábamos teniendo más casos que la India. Lo que pasa que efectivamente tanto el sistema sanitario aquí está mucho más desarrollado como el nivel de vacunación estaba mucho más avanzado. Es que las vacunas están siendo la diferencia entre la vida y la muerte de miles de personas. Por tanto, también nos parece un poco obsceno, y la propia Unión Europea no ha sido ajena a ello, politizar y entrar en guerras sobre el origen de las vacunas en lugar de utilizar todos los recursos disponibles para salvar la vida de la gente, que es de lo que se trata. Por tanto, y después de este gran rodeo, te diría que me pondría cualquier vacuna que hubiera pasado los filtros de efectividad que se aplican a este tipo de medicamentos. Efectivamente, ahí sí que coincidimos. Cualquiera de ellas, los beneficios van a ser superiores a los riesgos. Gracias, Iker Casanova, por este repaso a la actualidad que acabamos de hacer. Un beso muy fuerte. Venga, igualmente, gracias a